Buenos días hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 29 de abril del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Éxodo capítulo 5, versículo 10 en adelante. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo, sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban, diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: haced de ladrillo, y aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificio a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos, cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros, y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Hermanos, aquí, como le decíamos ayer, vemos que Faraón le carga más el trabajo al pueblo de Israel en ese marco de la esclavitud en el cual está, y les obliga a recoger el complemento del material para fabricar los ladrillos, que era la paja. Ya no se las llevan al puesto, ¿verdad?, donde están haciendo los ladrillos, sino que ya tienen que salir ellos a buscarla. Pero aún así ellos van a tener que continuar fabricando la misma cantidad de ladrillos que antes. O sea, la carga se vuelve más pesada. Vienen los capataces, pues los cuadrilleros que habían de parte del pueblo de Israel, fueron a Faraón, y vuelve Faraón a decirles pues que la carga se les aumenta porque están ociosos, porque quieren ir al desierto a adorar y presentar sacrificios a Jehová. Entonces él dice que por esa razón son, por decirlo así, haraganes, pues no quieren trabajar, y por esa razón les duplica el trabajo, y él mismo les vuelve a recalcar que no va a seguir dándoles la paja para que fabriquen los ladrillos, pero la carga va a ser la misma cantidad de ladrillos todos los días, aunque ellos tengan que buscar el complemento del material. Al salir estos capataces, que eran israelitas, ven a Moisés y Aarón y les increpan, les reclaman el que por haber ido a pedirles que iban a ir a adorar a Jehová, les ha incrementado la carga, pues, o sea, dice que los han vuelto abominables delante de Faraón. O sea, hay un reclamo, ¿verdad? Hay un reclamo por las consecuencias que están sufriendo de haber ido a pedir ese tiempo, ese espacio de tiempo para ir a adorar a Jehová en el desierto. Entonces, eso va a ser siempre. Siempre va a haber una oposición, siempre, incluso en nuestra familia, hay un tiempo para adorar a Dios. Hay un tiempo para ir, y eso es lo que Dios pide, ese tiempo de adoración. Desgraciadamente muchos, hermanos, estamos dejando que otras cosas dominen nuestra vida, tomen control de nuestras cosas, cuando Dios está pidiendo, o sea, que lo busquemos, que le adoremos. Y este pueblo quería hacerlo. Esa es la orden que llevaba Moisés. Pero al igual lo leímos, Dios mismo le dijo a Faraón, a Moisés, perdón, que él iba a endurecer el corazón de Faraón para que no los dejara ir. Entonces hay ya algo ahí
en lo cual Dios va a obrar más adelante, va a hacer sufrir a Faraón por toda la negativa. Pero esa es la manera, hermano, de ponerlo rebelde para castigarlo aún más por todo el daño que le ha hecho al pueblo de Israel. El pueblo de Israel llegó con bien, estuvieron bien, mientras José y el faraón que los conocía a José estuvieron. Media vez ellos desaparecieron. El pueblo de Egipto, el faraón, comenzó a oprimirlos, ¿verdad? Y a utilizarlos como esclavos. Entonces Dios sabe eso y tarde o temprano va a cobrar esa cuenta. Le va a cobrar a Egipto esa cuenta por ese daño que le está haciendo a su pueblo. De igual manera, a sus hijos, a su pueblo de hoy, a aquellos que nos hacen daño, también un día Dios les va a cobrar las cuentas, hermano. Eso téngalo por seguro, que todos aquellos que buscan dañarnos, que buscan quizás apartarnos de adorar a Dios, ellos van a sufrir una consecuencia. ¿Por qué? Porque Dios nos ha mandado a que le adoremos, que ofrezcamos a Él sacrificio. Y sacrificio no estamos hablando de matar animales, estamos de tiempo sacrificar cosas para Dios, para buscarlo, porque si decimos que le amamos, tenemos que aprender a buscarlo en todo tiempo, tiempos buenos, tiempos malos. Hay un tiempo que tenemos que aprender a dedicarle a Dios. Él nos dedica 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Él nos está dedicando tiempo, todo el tiempo. Es justo que nosotros también le dediquemos un tiempo a su adoración. Bendiciones, hermanos, esto ha sido un cafecito para el alma.